Muy buenos días, amados en el Señor, Dios les bendiga. En esta mañana de día miércoles, Dios les bendiga, miércoles 13 de septiembre. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Saludamos a todos en el nombre de Jesús. Saludamos a nuestra hermana Magdalena del lugar de Semillero. Dios le bendiga, hermana Magdalena, por conectarse muy temprano con nosotros en la oración y posteriormente en la palabra del Señor. Amén. El día de ayer tuve un precioso culto en el lugar de Trieste. Nos gozamos con la palabra, aunque muchas preocupaciones, muchas dificultades, pero sabemos que, como dice el cántico, no zozobrará nuestra barca. Amén. No va a zozobrar, porque el capitán de nuestra barca es el Señor y Dios Todopoderoso, Jesucristo. Confiamos en su palabra, la cual es expuesta cada día en nuestros púlpitos por hombres que aman a Dios y que buscan siempre de esa gracia bendita. El día de ayer concluimos el verso 18 del capítulo 1 de Juan. Continuamos, habla su Biblia, capítulo 1 de Juan, y donde la Escritura, ¿cierto?, nos da testimonio de dos personajes que aparecen acá. Uno es Juan el Bautista, y el otro es el Señor y Salvador Jesucristo. Juan el Amado es el que hace este relato y continúa diciendo el verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Amén. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que désemos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ciertamente había una profecía, no se ve. Ah, perdón, hermano. Ahora sí, ahora sí. Eh, Ciertamente habían varias profecías que hablaban con respecto a la venida del Mesías, pero había una señal clara de que vendría Elías, ¿cierto? Antes del Mesías. Y por eso que ellos le preguntan, ¿eres tú el profeta? Perdón, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Mm? Porque ciertamente antes de la aparición del Mesías iba a venir este profeta, ¿verdad? Que dice la Escritura, profeta Elías. Pero, hermanos, no es el profeta Elías en sí, sino que es este profeta llamado Juan, que viene con el espíritu de Elías. Porque si usted compara a Elías con Juan el Bautista, hay una gran similitud. De hecho, él se aparta a lugares desiertos, ¿cierto? Su alimento es langostas y miel silvestre. Entonces, él estaba totalmente apartado de la sociedad, de la humanidad. Ahí Elías era lo mismo. Y el fervor, ¿cierto? De Elías era muy similar, o el de Juan era muy similar al de Elías. Entonces, era como una señal que el profeta, ¿cierto? Malaquías da en esos tiempos. También habla Isaías diciendo esto, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Entonces, por eso que cuando Juan vienen estos hombres de los fariseos para indagar si era el Mesías, porque después de más de 400 años más o menos, hermanos amados, aparece este hombre llamado Juan bautizando, ¿verdad? En el Jordán y diciendo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Mm? Entonces, esa fue la inquietud de los religiosos, que eran un poco estudiosos de la escritura, y por eso esto llamó la atención a estos religiosos y enviaron esta comisión a interrogar a Juan. ¿Mm? Y describe aquí el escritor diciéndole que este Juan el Bautista, después de mencionarle la escritura al profeta Isaías, le dice que él bautizaba en agua, pero tras él venía uno que era mayor, el cual él no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Ciertamente, antiguamente, porque dice Juan esto, que ciertamente a los esclavos, ¿verdad? Le era dado sacarle las sandalias a los amos para lavar los pies, pero él no se encontraba digno ni siquiera, escuche bien, ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Por eso que esboza esta frase. Amén. Y describe dónde sucedieron en qué lugar geográfico sucedió esta situación, valga la redundancia. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. El siguiente día vio Juan a Jesús. Después de esto, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que yo, porque era primero que yo.
y yo no le conocía, más para que le fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí, hermanos, relata Juan unas señales, ¿cierto?, que fueron claras para él. Claramente él dice, no le conocía. Cuando Juan bautiza, los relatos de los otros evangelios, cuando Juan bautiza a Jesús, él ve, Juan, escuche bien, Juan, nadie más, ve descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Él lo ve, Juan. Y el mismo Juan escucha la voz del cielo que dice, este mi hijo amado. Por eso que aquellos que pleitean, por ejemplo, en cuanto a que Dios es tres personas, ellos dicen, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la paloma, que es el Espíritu Santo para ellos, y la voz, ¿ves? Ahí está el Padre, y ahí está el Hijo en el río. No. Esto fue una señal para Juan. Lo dice claramente aquí. Aquí lo confiesa el profeta. ¿Mm? Claro, él dice que no le conocía, pero cuando vio descender el Espíritu Santo, porque a él se le había dicho, cuando veas descender el Espíritu Santo, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Esto es lo que Juan está argumentando. Ahora, hay una cosa que es trascendental en el verso 29, aparte de las señales. Dios siempre da este tipo de señales de a su manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, volví al verso 29, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, escuche, que quita el pecado del mundo. Habíamos hablado de los sacrificios que se hacían en Israel, ¿cierto? Cuando se mataban los corderos, ¿verdad? Para expiar el pecado de los hombres, los animales, ¿verdad? La sangre, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, la sangre de los animales era la que cubría el pecado de los hombres. Por eso que habían sacrificios diarios, continuos. Y los sacerdotes no dejaban, o no cesaban, perdón, de hacer sacrificios. Y había un sacrificio anual que era por toda la nación, por todo el pueblo. Se mataba un cordero, se elegía un cordero perfecto, ¿verdad? A todo esto los corderos se criaban en el lugar de Belén. Allá estaban los corderos. Y esto da señal de todo lo que está escrito, hermanos, que Cristo cumple toda la palabra. Ahí se criaban los corderos, ¿verdad? Se elegía un cordero perfecto, ¿verdad? No tenía que tener ninguna tacha, no debía ser ciego ni cojo, nada, perfecto. Se traían a Jerusalén y el sacerdote efectuaba el sacrificio anual por toda la nación. Primero hacía un sacrificio por él y luego sacrificaba al cordero por toda la nación. Ahora, ¿a qué se refiere Juan con respecto a esto? Juan confirma, cuando dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, confirma lo que Abraham dijo hace años atrás. Había dicho ya en el monte donde fue crucificado Cristo. Cuando llevó a su hijo Isaac, ¿verdad? Aproximadamente de 14 años. Y su hijo le preguntó, ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios se proveerá. Él se proveerá. No proveerá. Él se proveerá de cordero para el holocausto. Cuando hablamos de se proveerá, hermanos amados, está hablando de sí mismo. ¿Abraham lo sabía? Sí, ciertamente Abraham ya había sido evangelizado. Y por eso que Abraham
fue capaz de llegar a su hijo hasta el monte, ¿cierto? Y aún extender su mano con un cuchillo para darle muerte, para ofrecérselo a Dios. Pero Dios no quería eso. Dios probaba la fe de Abraham, si realmente lo que se le había dicho lo había creído o no. Por eso que, hermano, es importante creerle a la palabra de Dios. Es importante. Dios nos prueba cada día si le creemos o no le creemos. Porque a veces somos buenos para oír palabras y nos gozamos y nos regocijamos. Pero la pregunta es, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Ahí es donde viene la prueba de nuestra fe, por más. Si le creemos o no le creemos a nuestro Señor. Por tanto, es importante eso. Ojo con eso, hermanos amados. Esto es trascendental, por eso que nos vamos a quedar aquí, en estos versículos, hermanos amados, donde explicamos estas dos situaciones, que es lo que Juan declara con respecto a Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita, escuche, no que cubre, que quita. Quitar no es lo mismo que cubrir. Por ejemplo, yo tengo esto, ¿verdad? Lo cubro. ¿Qué ve usted? Ve mi mano, ahí ve el objeto. Esto es cubrir. Ve mi mano. El objeto, mi mano, lo cubrí. Ahora mire, ahí está el objeto, desapareció. Desapareció. Eso es lo que hizo Cristo con nuestros pecados. Quitó nuestros pecados. Cuando usted se bautizó, ¿verdad? Dios tomó sus pecados y los lanzó a la profundidad de la mar. Y de ahí nunca más se acordó de ellos. Entonces, lo que Cristo vino a hacer es quitar el pecado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera tener acceso a Dios. Porque recuerde que cuando Adán pecó, se produjo la separación entre el Dios y el hombre. ¿Por qué? Por la santidad y la justicia de Dios, porque Dios es santo, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios es santo. Dios no comulga con el pecado. Eso hace la diferencia. Y aunque nosotros humanamente o naturalmente, ¿cierto?, nos esforcemos, no podemos. Entonces necesitamos una ayuda. Por eso tuvo que venir Cristo para quitar el pecado. Y ahora el hombre puede acercarse. Por eso Jesús dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. El velo del templo, dice la Escritura, se rasgó en dos de arriba abajo. Y esto refleja o nos enseña, hermanos amados, que cuando ese velo hacía una separación en el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo donde Dios moraba. Ahora, ¿qué nos refleja esto? El lugar santísimo nos refleja el cielo, donde habita el Altísimo. Amén. Y hoy día nosotros podemos tener acceso al cielo. ¿Se fija, no? O sea, se fija la magnitud del sacrificio de Cristo. Lo maravilloso es que el Señor haya quitado el pecado para darnos paso hoy día a una comunión. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús viendo que a los que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Estos dos discípulos de Juan que siguieron a Jesús fueron los primeros discípulos, ¿cierto?, que se allegaron al Señor, ¿verdad? Y luego voy a relatar, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe
y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, de aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, y aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí nuestro relato. Aquí, hermanos amados, fueron llamados los discípulos. Ya hemos visto las características, cómo se va desarrollando el relato de nuestro amado hermano Juan, el amado, amén, el amado, y nos va dejando muy en claro muchas situaciones, las cuales nosotros debemos conocer, amén, pero también debemos creerlas. Eso es importantísimo. Creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. El Señor nos ayude, nos ha alcanzado la hora ya, hermanos amados, de terminar, de concluir. Le invito, le ruego que siga leyendo la palabra de Dios, que siga atento, hermanos, al aprender, amén, aprender más de la palabra de nuestro Señor. Usted sabe cuán buena es la palabra de nuestro Dios para nuestra alma. Eh, Oremos, sigamos orando a nuestro Dios, sigamos buscando de su presencia cada día y no desmaye. Oremos los unos por los otros. Dios le bendiga en esta mañana. A usted que ha puesto oído, ¿cierto? Usted que ha despertado temprano para buscar a Dios en oración y para luego recibir el alimento que nos da vida. Vienen días, ¿cierto? Para esta patria, en los cuales, ¿cierto? Los hombres se emborrachan y, bueno, cuidémonos, cuidémonos. Amén. Cuidémonos. Busquemos las cosas del Señor. Que Jesús le bendiga, hermanos, amados, hermanas, y comparta el video. La paz de Jesús sea con ustedes. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.